Filipenses capítulo 1 lo tiene. Y vamos a leer el versículo 27 poniéndose de pie. Alabamos al Señor. Y vamos a leer esta hermosa palabra, hermanos. Filipenses capítulo 1 verso 27 dice: la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que no seáis que vaya a veros y que esté ausente. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Gloria a Dios para siempre. Puede sentarse. Dígale al que tiene a su lado, atrás al frente: ¿y tú cómo te comportas? Señor es bueno. ¿Y tú cómo te comportas? Estaba pensando, hermanos, en que nosotros como hijos de Dios necesitamos tener un estilo de vida. Aleluya. El Pablo escribe a los Filipenses. De este mismo capítulo tomamos el versículo para introducir el domingo pasado el mensaje, y de este mismo capítulo tomamos para introducir el mensaje de hoy. Solamente que os comportéis, dice la palabra del Señor, como es digno del Evangelio de Cristo. El Señor demanda de usted y de mí un comportamiento, un estilo de vida. A la gente se le ha olvidado, a los que hemos venido y profesamos ser cristianos, muchas veces se nos ha olvidado que nosotros tenemos que tener un comportamiento, un comportarnos diario. Sin duda nuestra vida sin Cristo, yo recuerdo el pasado mío, mi manera de comportarme, mi manera de hablar, mi manera de expresarme. El Señor ha tenido que trabajar fuerte en mi vida, fuerte, porque era una persona bastante difícil, tengo que reconocerlo. Algunas veces llegué a enfurecer a algunos compañeros a mi lado, porque era difícil. Y no es que yo ahora sea el mejor, pero el Señor ha ido trabajando y sigue trabajando en mí. Y siempre me he visto comprometido con aquella palabra que habla de mi carácter, que habla de mi vida, cómo debo de ser. Siempre me siento comprometido con ello, porque como cristianos tenemos que dar un buen ejemplo y luchar por dar un buen testimonio. Y eso no se dice o no se logra solamente de palabras. Uno puede decir y aprender a hablar bien, pero con ello también va el actuar. Y cuando ello entra el decir y el actuar, es cuando se ve verdaderamente si nuestra vida se está comportando al nivel del Evangelio en todas las etapas de la vida. Y yo en este día quisiera, con la ayuda del Señor, que todos los que estamos aquí, Dios te ha traído hoy para que escuches esta palabra. Usted dirá: vine por casualidad. Vino porque el Señor ha tenido preparado esta cita para usted en la eternidad. Él vio este día, usted iba a estar aquí. Damos gracias a Dios por ello. Aleluya. Y yo pensaba en esto, 3 cositas importantes. ¿Cómo una persona puede ser una persona muy amable en público y en el hogar lo contrario? ¿Cómo una persona
en público puede ser muy amable y en el hogar ser otra persona. ¿Cuántos de nosotros mostramos una cara a veces que no es la nuestra? Sí, esta sí, no se la puede quitar. Pero me refiero al carácter, a la manera de ser, las acciones. ¿Cuántas veces los mostramos muy amables con los demás y las personas que están cerca de nosotros dicen lo contrario? Fíjese bien esto. ¿Cómo una persona puede ser una persona muy amable en público y en el hogar ser lo contrario? ¿Qué más? ¿Cómo podemos ser diferentes con amigos y con la familia? Otra cosa. Muchas veces con los amigos somos, aleluya, muy músculo santo, un besito, un abrazo, ay, qué lindo verte, ay, que me alegro, cosas así. Y pensaba en algo más. Hablamos de cómo nos comportamos. Cómo un novio regala flores y chocolates y como esposo grita. Cómo un novio regala flores y chocolates y te manda mensajes lindos, pero una vez que se casan, se gritan. ¿Por qué? Muchas veces el comportarnos lo dejamos de lado y pensamos que no importa mucho. Estamos aquí. Muchas veces mostramos una cara que no es la nuestra. Somos lo contrario de lo que dentro hay. Siempre lo he dicho, y mis hermanos que están cerca de mí, mi esposa especialmente, siempre les he dicho, me gusta ser como soy en la iglesia, ser en mi casa y ser donde quiera que ando. Como me ve aquí, me verá en todos lados. No va a haber un pastor más alegre allá o un pastor medio acá. No, donde quiera lo mismo, siempre. Porque siempre he entendido que la hipocresía y la vida extraña, y por eso es que a veces fallamos, porque a veces nos comportamos muy amables y mañana diferentes. La vida del hombre de Dios tiene que ser diferente. Tiene que tener un temple y tiene que tener un carácter bien definido en qué es. Amén. Tratar de sacar lo mejor de nosotros, pero no darlo de hipocresía. Ser sinceros con Dios de lo que somos actualmente y cómo estamos comprometidos a vivir. Usted no puede ser una cosa. ¿Por qué los matrimonios se divorcian y están dispuestos a divorciarse después de 1 año, 3 meses, 6 meses? Deja el tiempo, pero llega ese momento. ¿Por qué? Porque mostramos un carácter diferente de noviazgo y un carácter después ya casados. Yo siempre digo esto: toda joven y toda jovencita debe de entender de que el noviazgo es una cosa y el matrimonio es otra cosa. La vida del cristiano es así. Muchas veces en el público y en todos lados los comportamos de una manera, pero dentro y alrededor de nuestra vida realmente somos otra cosa. Pensada en esto, número 1. ¿Qué es comportamiento? ¿Qué es comportamiento? Es el estilo de vida de una persona, bueno o malo. ¿Cómo es? Es el estilo de vida de una persona, sea bueno o sea malo. Es un comportamiento. Lo que haces diario. ¿Qué más? Son las acciones que se desarrollan en nuestra vida diaria. Uno tiene que ver cuál y cómo es mi comportamiento diario. Hacer un resumen de qué he hecho bien y cuánto he hecho mal. Posiblemente la parte más alta que haya en nuestra vida son las acciones desagradables.
por un simple hecho, descuido y no querer vivir una vida más disciplinada. Porque dijo Pablo, les pido que se comporten como es digno del evangelio. Muchas veces como cristianos se nos olvida que tenemos un estilo de vida que tener. Estamos aquí. Es el comportamiento que da testimonio. Diga quién soy como persona. Hay 4 ángulos que pueden dar testimonio de mi comportamiento. Le diré 4 ángulos que le van a enseñar y que nos dicen y quienes pueden dar testimonio de quiénes somos. ¿Está listo? Solamente estoy en la introducción, no he entrado al mensaje. ¿Quiénes dan testimonio de cómo es mi comportamiento? Número 1, la familia. No me pregunte nadie a mí cómo es usted, porque yo le voy a decir que usted es un gran hombre y una gran mujer de Dios. Realmente cuando usted quiera saber cómo es una persona, pregúntele al esposo o a la esposa o a los hijos. Ellos le van a dar el mejor testimonio. Alguien bendice al Señor en esta mañana. Primer ángulo que le doy para que usted vea quién puede dar, y en este día usted puede hacer un examen en esta semana, agarrar una página, poner los 4 ángulos y decir qué testimonio dan estas 4 partes. Primero por la familia, comience. Pregúntele al esposo o a la esposa cómo soy, qué nivel de carácter, cómo soy, cómo sientes tú que me comporto. Sin miedo al descubrimiento. Ya le di el primero, ¿verdad? Segundo ángulo que tengo para identificar cuál es mi carácter son los hermanos de la iglesia. Aunque usted no lo crea, los hermanos de la iglesia que lo conocen a usted de 4 o 5 años, ellos ya saben cuál es su carácter. Hermano, aquí se lo aseguro que sí. Y por eso es que muchos, aunque queramos esconder algo, ya no se puede, porque los hermanos la primera semana a uno lo ven como un gran hombre de Dios. Hay algunos que lo ven a uno y dicen, este sí es verdad que es de Dios. Conózcalo, dese la oportunidad y a ver si el carácter de esa persona verdaderamente es conforme al evangelio de Cristo. Estoy seguro que ninguna iglesia debe de formar el carácter de una persona. Quien debe de formar el carácter de una persona es la palabra de Dios. Y todo cristiano debe de estar sujeto no a tantas reglas, sino a la regla del evangelio. Porque cuando el evangelio cambia, la vida del hombre también es transformada. ¿Cuántos dicen amén? No se trata de poner tantas normas, que las normas están, pero nadie las cumple. Pero cuando la persona es transformada por el evangelio, Pablo dijo, no vivan, gloria al nombre del Señor, de ciertas cosas, no vivan de filosofía, vivan por la palabra, porque Cristo es completo. Ustedes están completos en Cristo Jesús. Amén. ¿Quiénes dan testimonio y dónde puedo encontrar mi verdadero testimonio que da la persona de mí? Segundo, en la iglesia. Tercero, los compañeros de trabajo. Los compañeros del trabajo son los que saben si usted es un hombre iracundo, una mujer iracunda, un respondón. Ellos lo van a dar testimonio de quién es usted. En la iglesia posiblemente se pasa por alto ciertas cosas y nos comportamos un poquito, porque a veces hasta ahí fallamos. Pero los compañeros del trabajo también dan testimonio, y ese es el otro ángulo, el tercero, donde yo puedo entender quién soy. Compañeros de trabajo. Ellos son los que saben si usted habla bien o habla mal. Ellos son los que saben cómo es usted en cierto punto. Allí pasa 8 horas, 10 horas, y ellos sí saben cómo se comporta usted.
¿Se escucha por allá? La última parte donde puedo y podemos ponerlo ya los 4 posiciones. Diga conmigo: la sociedad. ¿No le ha pasado a usted que cuando va manejando por el camino o en la calle, de pronto alguien se le atraviesa o le hace algo? ¿Y qué reacción tiene usted? Una vez un diácono de la iglesia donde yo iba atrás de mí. Yo iba manejando adelante y un diácono de la iglesia donde yo iba estaba atrás de mí. Era de los ancianos de la iglesia. Y de pronto viene una persona y se me mete adelante y yo hasta tuve que frenar. De repente me cae la llamada en el mismo momento y resulta que era el hermano que venía atrás. Hermano Carlos, dígame, siervo, pítele a ese hombre, ¿cómo se le mete así? Pítele que sea. ¿Qué logras con eso? ¿Por qué la demás persona tiene que sacarme a mí de mi postura, de mi comportamiento? ¿Qué soy, luz o tinieblas? Tenemos que entender quiénes somos. Va a meter presión y vamos a ser probados en todos esos aspectos. Y la sociedad es la que a veces, hermano, pensamos que nadie se va a dar cuenta. Pero yo he tomado un principio de vida. Como pastor hago esto. Antes de tratar mal a una persona, lo primero que digo es: ¿qué tal si esa oveja llega un día a la iglesia y se da cuenta que yo soy pastor? Entonces afuera te pueden ver a ti como quieras. Y tú digas: bueno, pues es más en mi vida. Pero yo siempre he dicho: ¿qué tal si esta persona un día se da cuenta que soy un predicador de la palabra del Señor y como predicador ve que soy una persona áspera, respondona, que habla mal, que trata mal? Y digo, entonces, ¿qué pensaría esa persona al venir? Muchos de nosotros, la sociedad piensa que no los ve. Dijo Pablo una palabra así: somos cartas leídas. Somos cartas leídas. Te están leyendo, te están examinando y están viendo cómo te comportas. Muchas veces se nos olvida que tenemos que tener un comportamiento según el evangelio de Cristo. No cualquier evangelio, el evangelio de Cristo. Estamos aquí. El tema de hoy es: ¿y tú cómo te comportas? Le di 4 partes donde usted puede conseguir información, y esta debe ser una tarea para usted en esta semana si esta palabra la quiere poner por obra. Lo que tiene que hacer esta semana es, a partir de hoy, terminando este mensaje, comenzará cuando salga de esa puerta. Tomará usted un lápiz, un cuaderno y empezará a preguntar a su familia, luego a la iglesia y luego a los de su trabajo y luego a la sociedad. Algún amigo que no es ni cristiano, dígale: como persona, ¿qué te parezco? ¿Cómo he sido? ¿Cómo me he comportado? Y ya, pero dígale: respóndeme como debe de ser. No me vaya a querer engañar, que este es un examen que estoy haciendo para mi vida. Dígale usted. Así es que quiero que seas muy sincero conmigo. No me vayas a mentir. ¿Estamos listos para arrancar? Bien, comenzaré entonces con el mensaje. ¿Cómo debemos comportarnos los cristianos? ¿Y quiénes deben de ser el ejemplo? La Biblia nos dice, y tiene un inicio y un final, y de quiénes deben de ser, y están agrupados, y cada uno en diferentes posiciones, porque cada uno tenemos un rol diferente. Vaya a la carta de Tito, capítulo 2, y se va a mantener ahí. Y yo pensaba y le decía: Señor, ¿cómo hablamos del comportamiento? Y cómo encontrar las partes que nosotros necesitamos mejorar, y que hay muchísimas, y en este día quiero resumirlas rapidito, ahora sí. Fíjense, y ahora quiero hacer algo que quizás usted nunca ha escuchado, pero lo voy a hacer así.
Tiene Tito capítulo 2. ¿Quiénes son los que tienen que comportarse y dar ejemplo de comportamiento? Número 1, los pastores o los ancianos de una iglesia. Fíjense lo que dice el capítulo 2, verso 1. Esto le va a gustar a usted porque quizás usted siempre ha escuchado que comenzamos el mensaje, ¿verdad?, hablando de las ovejas, pero ahora vamos a hablar del pastor. Usted puede ayudarme. Tito capítulo 2 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo ¿a qué? Con la sana doctrina. Fíjese, bien importante. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Hablando Pablo a Tito como pastor. El versículo 7 del mismo capítulo dice así: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. ¿Le gustó eso, verdad? ¿Está en el capítulo 2? Esta palabra, hermanos, es algo que impacta o debe impactar nuestra vida. Dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Una de las cosas que todo servidor de la iglesia y todo hombre de Dios tenemos que tener un carácter de presentarnos nosotros primeramente como hombres ejemplares, como mujeres que sirven a Dios y que procesan el buen cambio que ha hecho el evangelio en nuestra vida. Gloria a Dios para siempre. La palabra enseñar se puede enseñar verbalmente, pero la enseñanza más efectiva es que cuando el que enseña vive lo que enseña. El problema del predicador puede ser y está muchas veces en nuestra vida estancada es cuando hablamos cosas que no vivimos. Ese es el peligro más grande que puede haber en un predicador. Nunca presentarse como ejemplo primero de lo que es él delante del Señor. Puede ser que no bendiga al Señor. Quizás soy muy malo y como ya ve que la iglesia es el que conocen a uno, ¿verdad? Pero quise poner este punto porque a mí como predicador debe de importarme primeramente cómo me comporto y cómo me presento delante de ustedes, delante de la sociedad. ¿Qué ve la gente en mí? Debe de importarme, debe de preocuparme. A mí no me preocupa que una persona me vea quizás, hermanos, que ando serio. No, me preocupa que me vea haciendo cosas que no debo hacer. Porque la seriedad de una persona no puede ser, nunca es quizás porque ande enojada o porque sea iracunda. Simplemente es un carácter, es una forma de ser de la persona. Hermano, es un carisma. Y de pronto usted conoce gentes que son, hermanos, tienen un carisma tan maravilloso que abrazan a todos. Es una dulzura, siempre le andan riendo. Yo no tengo ese carisma. No lo confunda el carisma con carácter. Carisma es una cosa y carisma es ese, hermano, de tener una amabilidad y tanta maravilla y tanta, pero el carácter es algo que el Señor te forma a ti según la palabra y que aprendes a ser un hombre, una mujer templada en la vida cristiana y te tomas las cosas bien en serias. Amén. No es, hermano, andar ahí. Ese se llama carisma, ser alegre o ser todo triste. ¿Sí? Amén. Dice Pablo a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Siempre algo que un pastor tiene que tener y un siervo de Dios es siempre estar bien seguro, de acuerdo con la palabra del Señor. Nunca debemos hablar lo que a nosotros nos parece bien, sino lo que el Señor dice que está bien según su palabra. Tiene que haber un cuidado muy especial en ello. Y el versículo 7 dice: presentándote tú en todo. Diga conmigo: en todo. Muchas veces confundimos y decimos: es que los negocios no tienen que ver con la vida cristiana, tienen que ver porque eres tú que lo estás haciendo. Así es que no lo puedes dejar fuera. Diga conmigo: en todo. Presentándote tú en todo como ejemplo de ¿qué? De buenas obras,
En la enseñanza mostrando integridad. Diga conmigo, integridad. ¿Qué quiere decir integridad? Es una persona que no es falsa. Es una persona que no adultera lo que enseña. Que no, hermano, tras mal escrite o escribe aquello que el Señor ya estableció. Debemos de ser íntegros en la palabra. Eso tiene que estar en nosotros. Ay, que no me gusta, que es muy dura, pero tiene que ser integridad. Y tenemos que estar dispuestos a someterlos a la sana doctrina. No podemos adulterar solamente por emocionar gente. Los pastores tenemos que ser serios, presentarnos nosotros primeramente, no queriendo agradar al hombre, porque si agrado al hombre, lo dijo el mismo que escribió esta carta, no soy siervo de Dios y no agrado a Dios. A su nombre. No estoy diciendo que debemos de ser ofensivos, maltratar, no. Estoy diciendo que debemos de hacer las cosas, siervos del Señor, como Dios manda y comportarnos. Amén. Enseñando, mostrando integridad y seriedad. No podemos permitir que los siervos del Señor sean, hermanos, un relajo. ¿Estamos aquí? Diga conmigo, serios. Esta palabra serio no es andar así bravo, hombre. Que no nuestro rostro se muestre, ¿me entiende? Agresivo, no. Sino serio es en lo que hacemos. Serios. Mantener nuestros principios. Ser serios en eso. Y cuántas veces, hermanos, cambiamos nuestros principios de vida. Nos rendimos. No, el siervo de Dios tiene que ser íntegro. Tiene que tener integridad y tiene que ser serio. ¿Quiénes tienen que ser primero los que dan ejemplo? Los pastores. Segundo, los ancianos. En el mismo versículo, diga conmigo, ancianos. En el versículo 2 dice que los ancianos sean como sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y en el amor y en la paciencia. Ay, Dios mío. Cuando usted lee este versículo, usted lo puede leer rapidito y olvidarse de lo que dice. Pero aquí hay tantas cosas que ver. Primero dice que los ancianos sean sobrios. Eso habla a todos los caballeros, a todos los hombres de Dios que hay aquí. Primero, los siervos pastores. Luego dice la palabra también los ancianos. Y en este día quiero que veamos que a nadie la palabra del Señor deja fuera del buen comportamiento. Lo voy a llevar en orden para que usted se lleve bien claro cómo funciona este asunto del evangelio. Y cómo debemos de cambiar. ¿Quiénes debemos de dar ejemplo? Los ancianos sean sobrios. ¿Qué es ser sobrio? Es no andar embriagado en otra cosa. Es que tu vida ande, hermano, en su sana calidad como es. Es decir, sobrio es una persona, hermano, que no está, gloria al Señor, que no tiene ingredientes en su cuerpo que alteran el funcionamiento original como Dios lo hizo. Amén. Sobrios. Diga conmigo, serios. Que lo vean a usted. Usted tiene que comportarse como un hombre serio en lo que hace. Que no lo vean allí que es ¿me entiende? Un hombrecito, un caballero, un cristiano que, hermano, dice una cosa hoy y mañana hace otra. Eso da pena. Eso no es un buen comportamiento. Pero viene algo más. Serio. Diga conmigo, prudente. Dice también sano. ¿En qué? En la fe. ¿Qué es ser sano en la fe? Hablamos aquí la batalla de la fe. Hermano, la batalla de la fe es bien importante y muchas veces nuestra fe está enferma. ¿En qué sentido? Es lo mismo. A veces no hay seriedad en la vida.
Y cuando la gente ve a un cristiano, hermano, que no es sano en la fe, que cree ahora y mañana deja de creer y que duda de lo que está haciendo, esa persona está fallando en su comportamiento, no se está comportando. Usted pensaba que le iba a hablar ahora de otras cosas, pero es el comportamiento según la palabra del Señor, porque el versículo dice bien claro que viváis y que os comportéis según el evangelio de Cristo. Y la falla y el comportamiento de muchos nosotros a veces falla porque no somos sanos en la fe. Nos falta ser sanados y no damos testimonio a veces de eso. Dice, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Dice Pedro, refiriéndose a los caballeros, a los esposos, dice en el capítulo 3, verso 7, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, refiriéndose a como esposos, sabiamente, dando honor a la gloria del Señor, a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Habla de comportamiento. Dije de comportamiento. Vosotros maridos vivís sabiamente. Parece que vivir en la casa y con tu esposa es como vivir quizás como tranquilo, ¿no? Viene el día de mañana, pasa el día siguiente y como que todo está bien, ¿no? Y como que nadie tiene que preocuparse cómo vive. Tenemos que preocuparnos porque la vida desde casa se vive sabiamente. Porque si no hay estorbo. ¿Escuchó? Caballero, ¿qué haces tú? ¿Qué clase de comportamiento tienes? La escritura dice que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Habla que, hermanos, tenemos que ser sanos. Habla que tenemos que ser serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Vosotros maridos, hablando al caballero, al hombre de Dios. Nosotros muchas veces, hermanos, no estamos dando. Y la iglesia donde está perdiendo la batalla es muchas veces en su comportamiento. Extraño hoy, ¿verdad? Cristo vive. Por eso le dije que en su casa saben cómo es usted. Porque yo, para conocer el carácter de alguien, yo no voy a preguntarle al vecino. No, yo voy directo a la esposa. ¿Cómo es su esposo, hermana? ¿Cómo se comporta él con usted? Cristo vive. Yo no voy a otro lado porque nadie más me conoce que mi esposa. Pregúntale a ella, va a ver. Ella va a saber responderle. Porque mi familia, mi casa me conoce quién soy. Ellos saben quién soy. El problema es, hermanos, cuando vivimos como hombres que pensamos que no debemos de comportarnos. Qué tremendo, ¿no? ¿Y tú cómo te comportas? Pero hay otro grupo que quisiera hablar también. Las ancianas de la iglesia. No sé por qué, pero a los hombres de Dios se les demanda firmeza, seriedad, y a las mujeres se les demanda otras cosas. Pero ¿de qué sirve si a veces los hombres también no pasan el examen? Y podríamos quizás aquí sacar pecho y decir, ve, te están hablando. No, le hablaron a usted primero. Lo que pasa es que no quiere hacerse cargo. Se cayó el mensaje cuando los hablan a nosotros. Nomás mencioné las ancianas y era rápido, como que se despertó el juego. Pasó aquí. Tranquilos. No. Tomemos nuestra responsabilidad. Una de las cosas que yo siempre he dicho y he enseñado es: para mantener un matrimonio sano, hazte responsable de tus hechos. ¿Eres culpable o no eres culpable? Hazte responsable. Se acabó. Si quieres ser mejor, si no, pues ahí quédate. Pero si quieres mejorar y tener principios de vida, tendrás que hacerte responsable. Es que no es que ella. No. Eso lo dijo Adán. ¿Por qué comiste? Es que la mujer que me diste me dio de comer y por eso yo comí. Ah, pues sí. Entonces dijimos,
otro grupo. Primero los pastores, segundo los ancianos, tercero las ancianas de la iglesia. Y dice así como debe ser su comportamiento. En el versículo 3 dice así: las ancianas asimismo sean ¿qué? Reverentes en su porte, no calumniadoras. Fíjense aquí no dice que sean sanas en la fe, aquí dice que no sean calumniadoras, que traducido al buen español es chismosas, algo así. Cuidadito, dice, sean calumniadoras, levanta falsos, cuidadito sean eso. ¿Sí? Entonces, ¿sabe qué? No se vayan a poner serias conmigo, es la palabra, yo no tengo nada que. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras de ¿qué? Del bien. ¿Cómo debe ser la mujer de Dios? Maestra del bien. ¿Cómo son las mujeres de la iglesia misionera? Maestras del bien. Verso 4: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Por qué Pablo tiene que escribir de esta manera este capítulo? Porque aquí embarca 5 grupos Pablo en los cuales la sociedad funciona. Funciona espiritualmente con pastores, ancianos, ancianas. Y comienza Pablo hablando primero al hombre de Dios, luego a los ancianos de la iglesia y también tercero a las ancianas de la iglesia. A cada una la va agarrando, lo va agarrando a cada grupo en su orden y explicándole sus responsabilidades y en qué debe de comportarse. Cristo vive. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Las mujeres que están aquí enseñan a las demás jóvenes, a las esposas jóvenes, cómo deben de amar, ¿verdad? Esto vive. Verso 5: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a quienes, a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea como blasfemada. Hay un punto que quisiera tocar. De alguna manera me di cuenta que a la mujer la palabra del Señor, y desde el principio por las obras de ella podemos encontrar que la mujer tiene una tendencia a ir hacia otro rumbo. No estoy menospreciando. Yo sé que hay mujeres de Dios, ¿verdad? Que son maestras del bien. Entonces no se moleste. Pero voy a poner esta palabra para que aprendamos que si estamos haciendo bien, bien. Y si estamos haciendo mal, hay que arreglarlo. Acompáñenme rapidito a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. Y Pedro también toca el comportamiento de ambas partes, del hombre y de la mujer. Cristo vive. Pero fíjense lo que dice Pedro en el capítulo 3, verso 1. Hablamos del comportamiento de las ancianas, ¿verdad, hermanas? Bien. Espero que aprendamos hoy. Ya le dije que parece que la iglesia no tiene en qué comportarse, pero sí. Asimismo vosotras mujeres, versículo 1, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de la esposa. Habla aquí de qué? De conducta, comportamiento, su manera de ser. Alaba al Señor. Verso 2: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cómo tenemos que ser? ¿Qué tienen que hacer las ancianas? Considerar su conducta. ¿Sí? Considerar su conducta. Gloria al nombre del Señor. Verso 3: vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, ni de adornados de oro o de vestidos lujosos. Cuidadito con eso. ¿Por qué no le dice que se cuide de la fe?
¿Por qué la mujer en la escritura le dice que se cuide de esa vanidad que muchas veces destila de la vida en el corazón de la persona? ¿Sabe que la mujer es más sencilla para irse hacia Dios? Pero también es fácil de irse al otro extremo. De dos partes es bastante sensible. Estamos aquí. Y tiene que cuidarse. Y esto no es, mi hermano, que si la iglesia lo aprueba o no lo aprueba. Aquí la Biblia dice cómo debe de comportarse la mujer. Y no estoy en contra de nadie. Aquí son mujeres de Dios las que hay. Pero es importante ver que nuestro comportamiento se apegue a la palabra. Vuestro atavio no sea el externo, de peinados ostentosos, ni adornos de oro y de vestidos lujosos. Verso 4. Sino al interno del corazón. ¿Qué dice? En el corruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de gran estima delante de Dios. ¿En dónde está lo que la mujer puede exaltar delante de Dios? En lo adentro, en el corazón. Cuando el corazón de la mujer es suave, es sencillo, deja toda vanidad, hermano, exalta a Dios, es aprobado por Dios, emocionase. Hay, hermano, una gran bendición en la vida. Amén. Dice así el versículo 5: porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido, como Sara obedecía a Abraham, llamándole como Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temor alguno. Amenaza. Y ahora dice a los esposos, el versículo que leí: vosotros maridos igualmente vivid con ellas, como dice, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Embarca las dos partes. Muchas veces pensamos que la vida desde el hogar no debe de comportarse. Qué mentira tan grande el diablo le ha dado a muchos, pensando que podemos vivir una vida desordenada y poder venir a la casa de Dios y que Dios va a estar contento. No, señores. Tiene que haber un comportamiento tanto en el anciano como en la anciana también, desde el hogar. Desde el hogar. Están aquí. Desde el hogar. Tiene que haber un hombre, una mujer que establezca el respeto, el comportamiento desde el hogar, para que vengamos y tengamos una cara para presentarle a la sociedad, para que tengamos un buen comportamiento, para que la gente diga y vea que Dios ha cambiado y que la palabra de Dios no sea blasfemada, sino que digan Dios es verdad y hay gente que obedece la palabra de Dios. A su nombre. Puede darle un aplauso de alabanza al Señor. Cuando hablamos, hermanos, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, porque la mujer necesita ver en el hombre un hombre serio en la fe. Yo espero que aquí hayan hombres que no esperen que la mujer lo guíe a Dios. Que hayan hombres aquí que se paren y que busquen a Dios primeramente ellos. Aquí no se vale que me vas a cubrir tú y yo te cubro mañana. Aquí no cubrimos a nadie. Aquí tenemos que estar descubiertos todos, a buscar al Señor, a buscar a Dios. Bendicen al Señor en este día. A su nombre. Haya seriedad, integridad. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Este domingo está maravilloso. Señor nos ha bendecido. Qué feo cuando hay ancianos y ancianas, hermanos, con un comportamiento extraño en las iglesias. Es una cosa extraña. Ya comportémonos. Para venir a la casa de Dios, venga como debe de ser y venga a lo que viene. Amén. Comportémonos. Aprendamos, sujetémonos a la palabra y aguantemos y diga: Señor, ayúdame a nunca salirme de mi orden.
nunca me salga de mi orden, que no me rinda de trabajar en mi formación. El tema de la semana pasada es: déjate transformar. Hoy el Señor nos dice: ¿y tú cómo te comportas? A esta etapa de la vida, ya nuestra vida tiene que ser ejemplo. Y hay otro grupo que encontré, al cual el siervo se dirige y la palabra del Señor se dirige. Hay otro grupo, diga conmigo, los jóvenes. No les dio sueño, ¿verdad? Los poquitos que hay. Sueño, no. Dije jóvenes. Yo dije, Pablo solamente va a hablar a los pastores, pero resulta que también le habla a los jóvenes. Porque todos trabajamos y debemos de trabajar en este camino. Dije que los jóvenes también deben de comportarse. Tito capítulo 2 verso 6, ¿qué dice? Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean, ¿qué dice? Prudentes. Fíjense que a los jóvenes no se les exige tanto. Solamente se les pide que sean ¿cómo? Prudentes. Pero hablemos de prudencia. ¿Y sabe qué es lo que no hay en el joven? Prudencia. El joven no mide lo que ve en sus redes sociales ahora. No hay prudencia. El joven no sabe elegir sus buenos amigos que debe tener. No hay prudencia en ello. La jovencita no sabe elegir qué joven es el que se debe acercar a su vida. No hay prudencia. Y se les pide que sean prudentes. La prudencia es tener resguardo, es tener cuidado a no ir más allá de los límites. Es mantener tu posición, segura tu estancia, que no vas a tambalear, no vas a resbalar, tener prudencia, a no meterte donde no debes ir. Jóvenes, levante la mano los jóvenes. Jóvenes no, y no que todos quieren ser jóvenes. El otro día un montón me dice que quieren ir para allá con los jóvenes, y ahora que le digo que levante la mano nadie quiere. ¿Dónde está la mano de los jóvenes? Queremos ser jóvenes imprudentes. No se puede. Fíjese bien. Y cuando habla de los jóvenes, vuelve a aplicar el versículo que leí en contra mía, digamos así. El versículo 7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Hablando después de los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes deben de ver a quién están siguiendo. ¿Sabe que los jóvenes, sus ídolos de ellos están en las redes sociales? Es el cantante. Es la cantante de las redes sociales, la que más trae ahora auditoría a su vida. Los que más son seguidos por el mundo, esos son los ídolos de los jóvenes ahora. A esos son a los cuales ellos están viendo. Y como ellos andan, así quieren andar ellos. Como él se peina, así quiere peinarse. Si aquel anda con los pantalones por acá abajo, así quieren andar ellos también. ¿Estamos aquí? O sea, como habla aquel, así también quiere hablar él. A veces no se fija y no hay prudencia en ellos. Lo que se le pide a los jóvenes es que dice: dile a los jóvenes que sean prudentes. Amén. En otras palabras, preséntate tú para que ellos te vean a ti como debes de ser. Ya Pablo había tenido un Timoteo. Había un joven que había andado atrás de él. Lo llamó verdadero hijo en la fe. Que Dios nos dé alguien que siga nuestros pasos. Ahora los jóvenes muchas cosas saben, pero del Señor no saben absolutamente a veces nada. Y no estoy atacando sus vidas, les estoy queriendo despertar algo, que la Biblia tiene un concepto claro de quiénes debemos y cómo deben de ser ellos. Exhorta, la palabra exhórtales, anímales.
La palabra exhortación aquí es animarles a volver al camino. Es animar a alguien a que se conduzca bien. Estamos aquí. Exhorta, dice, asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Ancianos, pastores ancianos, luego, gloria al Señor, ancianas, y luego, ¿qué más? Jóvenes. Cristo vive. Ya llevamos 4 grupos, los cuales debemos de tener un comportamiento sano. Amén. ¿Cómo llegó Daniel a Babilonia? Siendo un jovencito. Un jovencito. Yo siempre he dicho esto. Él no tenía un pastor. Él no tenía los papás a su lado. A él lo separaron de la sociedad o de sus hermanos, de sus compañeros, y lo llevaron al reino, a la casa del rey. Lo primero que se ordenó fue el alimento que iban a tener estos jóvenes. Y lo primero que hace Daniel es, decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Un joven. Y eso es lo que se le llama prudencia. Decidió. Si los jóvenes de hoy no deciden ellos mismos guardarse para Dios, corren gran peligro. Porque ahora las jovencitas a temprana edad ya resultan embarazadas o han tenido relaciones antes del matrimonio. Por el otro lado tenemos jovencitos también, hermanos, con una ideas extrañas de la vida. Y eso tiene que cambiar solamente cuando ellos sean prudentes y entiendan que hay un Dios que también mira su comportamiento. Amén. Amén. ¿Podemos ser jóvenes prudentes? Jóvenes, ¿les gustaría ser prudentes? Levante la mano los jóvenes que les gustaría ser prudentes. Sin miedo, gloria a Dios. Denle ese aplauso al Señor y guárdense para Cristo. Vivan para el Señor. Él les ama y grandes cosas tiene Dios para ustedes. No cometan los mismos errores que se han cometido siempre. Cinco y termino. ¿Quiénes más deben de comportarse? Diga conmigo, los siervos. En los siervos entramos toditos. Y hablamos de siervos a nivel sociedad, no a nivel de iglesia, a nivel de sociedad. Y aquí veremos a lo que Pablo apela y cómo debe ser el comportamiento ahora ya de toda una iglesia que funciona afuera. Dije que funciona afuera. Ya aquí nosotros somos todos bien tranquilitos, estamos sentados todos. Nadie dice cosas extrañas. La cosa es afuera. Dice el versículo 9. Cristo vive. Exhorta a los siervos que sean como sujetos a sus amos. Esto refiere que en los tiempos bíblicos o en los tiempos de estos hombres había gente que tenía esclavos. Ahora ya no hay, pero hay gente que cumple labores, que están contratados en una empresa. Entonces te vuelves en parte esclavo de esa empresa, porque ahora estás sujeto a obedecer las normas de esa empresa a la cual diste tu firma, a la que trabajarás. Y cuando firmas, estás sujeto a obedecer las reglas y las normas de esa empresa. No me gusta usar lentes, no me gusta usar zapatos de los tales que me digan, es que no te tiene que gustar. Usted firmó que quería trabajar ahí, y si firmó que quiere trabajar ahí, ahora sujétese y deje de estar renegando. ¿Alguien bendice al Señor? Bueno, qué bueno es el Señor. Exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus amos, que guarden en todo, que no sean como, respondones. Está aquí en la Biblia, en el versículo que usted leyó. Ahora acuérdese cuántas veces usted ha respondido mal a sus jefes, a sus supervisores. Es que se lo ganó, pastor. Así. ¿Qué pasa cuando esa gente viene y se sienta y luego te ve a ti en la iglesia?
Imagínate que le digas: Cristo te ama, jefe, pero le respondes mal. ¿Con qué cara le vas a decir Cristo te ama? Ve a la iglesia, Cristo cambia. ¿Cómo le vas a decir si Él te escucha a ti que le respondes mal? Lo primero que te va a decir, Él te va a dar una enseñanza de principio de vida. Exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus amos, que guarden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrando fieles en todo, para que en todo adornéis la doctrina de Dios nuestro Salvador. Que adornéis en todo. El comportamiento tuyo y mío adorna, exalta la palabra de Dios. Y dice la gente: ve, a este le hablo mal y no me responde mal. Pero ¿qué pasa cuando el comportamiento de los cristianos fuera es otra cosa? ¿Qué pasa cuando me dicen: no, mi hermano, si esa hermana viera cómo es allá en el trabajo, si viera ese hermano cómo se comporta allá, dice unas cosas extrañas, le responde mal al jefe, bueno, que se pone bravo y hasta patea y tira las cosas? Cristo vive. Lo vieron quizás esta semana. ¿Qué pasa cuando nosotros somos respondones? ¿Qué de nuestro comportamiento? ¿Dónde quedó? Por eso el tema de hoy, ¿cómo es, hermanos? Vuélvale a decir al que tiene a su lado, así mirándolo a la cara: ¿y tú cómo te comportas? Usted le viene a decir: pues hay más o menos. Pero en este día el Señor nos quiere enseñar, hermanos, que a Él sí le interesa cómo la iglesia se comporta. Estamos aquí, sí le interesa al Señor. Y pareciera que el Señor no ha dejado estas enseñanzas, pero están aquí, hasta agrupados están, en orden. Pastores, ancianos, ancianas, jóvenes, hermanos, siervos. Hay un orden que el Señor nos ha dejado de cómo debemos de comportarnos. Tiene que haber un orden en nosotros. Fíjense bien esto. Verso 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrios, justos y piadosamente. Enseñándonos. En nosotros tiene que haber un estilo de vida diferente. Comportamiento, diga conmigo: comportamiento otra vez. Hermanos, es una enseñanza para que nosotros reflexionemos hoy. Y el verso 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el día del Señor viene, que Él viene y se manifestará, y que quiere ver una iglesia diferente, que quiere ver una iglesia, hermanos, diferente. Cuando tú te comportas delante de la gente bien y le pides a Dios que nos ayude a someter ese hombre grande que traemos dentro, hermano, es porque tenemos una esperanza y aguardamos en esa esperanza. Diga conmigo: aguardando la esperanza. Tenéis que guardar la esperanza de nuestro Cristo que viene. Porque si no, hermano, lo soltamos y nadie vive sujeto a nadie. El versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimir a todos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo celoso de buenas obras. Purificar para presentarse a sí mismo un pueblo, Él, Jesús. Un pueblo celoso de buenas obras. Comportémonos. Comportémonos, por favor.
En una ocasión, hermanos, Pablo está predicando y llegó Pedro. Con esto quiero terminar. Llegó Pedro, fíjense, al campo donde Pablo está predicando. Y Bernabé también va con él. Están ahí todos los hombres de Dios, los que llevaban el mensaje de la palabra. Y quiero poner este ejemplo en Gálatas capítulo 1. ¿Sabe por qué? Porque a todos, como a Pedro, a Bernabé, alguna vez nos pasa. Pero nos debe de pasar y debemos de aprender de nuestros grandes errores. Estos hombres como apóstoles aprendieron muchas cosas y lecciones de vida tuvieron. En Gálatas capítulo 2, verso 11 dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar la acción de él. Algo pasó en Pedro y Pedro no se estaba comportando como debía ser. Y Pablo dice: le resistí cara a cara, porque su comportamiento, en otras palabras, era de condenar. Condenable. Qué galán que hubiera gente, hermanos, que nos resistiera cara a cara a nosotros cada vez que metemos la pata. Y los dijeran face to face, y los dijeran: mira, hermano, mira, hermana, está mal lo que estás haciendo. Pero como ya no se puede, porque muchas veces si los dicen algo, ay, ya no voy a la iglesia. Pero dice el versículo 12: pues antes que vinieses alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Verso 13: en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, un hombre justo, Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Santo Dios. Diga conmigo: comportamiento. ¿Por qué con Pablo estaba bien y después cuando ve a los judíos cambia? ¿Por qué? Condenable. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, siempre Pablo recalcando el evangelio de Cristo, que Dios nos dé celo. ¿Cómo vivimos una vida tan hipócrita muchas veces? Y parece que no despierta ni un celo, y parece que no hay nada en nosotros que nos haga volver en sí, de que las cosas no andan bien en nosotros. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, no le ocultó, no le tuvo temor a Pablo hablarle delante de todos que lo voy a avergonzar, no, delante de todos, al apóstol del Señor, piedra, al que recibió el poder y la autoridad de llevar el evangelio. ¿Quiénes somos nosotros para que no nos digan la verdad nosotros? ¿Qué lo creemos nosotros para que no nos digan que necesitamos cambiar, que necesitamos transformarnos, que necesitamos comportarnos ya, hombre? ¡Esto vive! Y le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no comes y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Santo Dios. Aquí le está diciendo: ¿por qué tú le demandas a ellos lo que ni tú eres? ¡Qué terrible confrontación!
cómo tú como iglesia, y termino, cómo tú como iglesia vas a cambiar a los demás si tú no te comportas. Si no hay comportamiento en ti, ¿cómo le vas a cambiar la ideología? ¿Cómo el evangelio será suave en tus labios y será miel al corazón de la gente y serán conquistados cuando mi comportamiento no es digno del evangelio? Cuando no me estoy comportando como debe ser y los diablos te están diciendo: eres un hipócrita, eres mentiroso, y creo que el Señor está ahí aparentando lo que no eres, y todavía no despertamos. Ya es tiempo que haya una iglesia que se comporte como tú, le dice. Y lo confronté, dice Pablo, delante de todos. De aquí en adelante necesitamos que el Señor nos hable cara a cara, que nos digan cuando andamos mal. Amén. Pastores, ancianos, ancianas, jóvenes, siervos. Amén. Si eres un gritón en el trabajo, si alguien de ustedes ve a su compañero comportándose mal, hay que hablar con ellos. ¿Estamos aquí? Amén. Hay que hablar con ellos. Obsérvense unos a los otros. No para apuntarse ni para criticarse, no, para mejorar esta situación. Porque necesitamos una iglesia, hermanos, que sea transformada, que se comporte ya de aquí en adelante, y que no seamos arrastrados por la hipocresía, que no seamos arrastrados por el mal ejemplo, sino que nos comportemos como es digno del evangelio. Amén. Póngase de pie y damos gracias a Dios. Dígale: Señor, ayúdame. Porque quizás muchas veces he sido sorprendido como sorprendieron a tu siervo Pedro. Quizás muchas veces, como sorprendió Pablo a Pedro, hemos sido nosotros sorprendidos muchas veces. Simplemente quizás que nadie tuvo el valor de hacernos ver que estamos mal. Pero hoy dígale: Señor, aquí está mi vida y te pido que me ayudes. Demos gracias al Señor. Hay una alabanza que dice: haz mi carácter. Lo pueden cantar los hermanos y despedimos este servicio. Gloria. He decidido seguir a Cristo.